tal? Buenos días, soy el Maestro Juan Lara y el día de hoy, siguiendo con los temas en materia de amparo, vamos a hablar los principios fundamentales del juicio de amparo. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de los principios fundamentales del juicio de amparo. El juicio de amparo exige cumplimiento de varios principios fundamentales. Tradicionalmente se han establecido distintos principios, pero hay algunos que por su importancia siempre han prevalecido, de tal suerte que algunos autores, como el doctor Ignacio Burgoa, les nombra principios fundamentales del juicio de amparo. Estos principios derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 107, y se encuentran también inmersos en la propia ley de amparo vigente. ¿Sí? El primer principio que vamos a hablar y explicar es el principio a instancia de parte agraviada. Este principio significa que solamente la persona que se siente afectada en su esfera jurídica, sus derechos subjetivos, constitucionales, de derechos humanos, pueden ser sustantivos o adjetivos, puede interponer juicio de amparo. Y el amparo va a iniciar solamente a petición, a solicitud, previa demanda que presente esta persona. Por eso esa instancia de parte agraviada. Si nadie pide el amparo, si nadie lo solicita a los tribunales de la Federación, que son los que conocen el juicio de amparo, el sistema judicial protector de derechos humanos a través del juicio de amparo no se pondrá en movimiento. Se requiere que haya solicitud expresa a través de una demanda que puede ser presentada por medios electrónicos, por escrito, por comparecencia en algunos casos cuando se trata de actos derivados del artículo 22 constitucional. Pero tiene que haber solicitud de esa persona que es titular o de alguien que la represente en algunos casos, como pueden ser menores, o como se trata de asuntos de privación de la vida, pero se está pidiendo la intervención del Poder Judicial Federal para que dé marcha el trámite del juicio de amparo. Este principio se encuentra previsto en el artículo 107, fracción 1 romano de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 5, fracción 1 de la Ley de Amparo, cuando habla del quejoso, ¿verdad? Vamos al segundo principio, principio de relatividad de las sentencias de amparo. Este principio de relatividad ha causado mucha controversia, ya que los actos de autoridad a veces trascienden a un gran número de afectación a personas. Por ejemplo, cuando se dice no podrán circular tales autos, se afecta de forma general a una gran cantidad de personas. Bueno, pero resulta que solamente una persona o algunas pidieron amparo respecto a esos decretos o a esos ordenamientos jurídicos que impiden la libre circulación en los automóviles. Y si estas personas lograron ganar su juicio de amparo, solamente les va a beneficiar a ellas que lo solicitaron y que lograron una sentencia en donde la justicia de la Unión les concede el amparo y la protección. En cambio, a todas aquellas personas también afectadas mediante estas leyes y decretos, donde se impide que los autos circulen a veces de forma permanente todos los días, no podrán circular, tendrán que descansar
y a ellas no les beneficia que otros ciudadanos o ciudadanos hayan obtenido sentencias favorables. Es decir, esas sentencias de amparo solo favorecen a las personas que pidieron el amparo y que resultaron favorecidas con la concesión del mismo. No a otros, aunque se encuentren en las mismas condiciones o situación jurídica de afectación por el acto de autoridad. Este principio se encuentra previsto en el artículo 107 constitucional, fracción 2 romano, y en el artículo 75 de la ley de amparo, donde de forma clara dice que las sentencias solo se ocuparán de aquellas personas que solicitaron el amparo, y el amparo que se les concede solamente va a ser respecto de lo que pidieron y respecto de lo que se estimó se consideraba que se violaban derechos humanos previstos en la Constitución o en tratados internacionales. El otro principio importante también de materia de amparo es el principio de definitividad. Este principio se encuentra previsto en el artículo 107 constitucional, fracción 3 romano, inciso A, tercer párrafo, y en el artículo 61, fracción 18 romano de la ley de amparo. Este principio consiste en que previo a solicitar el juicio de amparo, tenemos que agotar los recursos de la ley ordinaria por los cuales este acto de autoridad del que nos dolemos pueda ser nulificado, pueda ser modificado, pueda ser suspendido, pueda ser revocado. Antes de acudir a pedir la protección constitucional a través del juicio de amparo. Entonces, tenemos que agotar esos recursos ordinarios. Claro, hay materias en las que la propia ley de amparo establece que no es necesario agotar el principio de definitividad. Estas materias, por ejemplo, la materia penal, hay actos de autoridad en los cuales no es necesario agotar ese principio de definitividad. Por ejemplo, en el auto de vinculación a proceso, podemos optar por recurso de apelación o directamente el juicio de amparo indirecto. No es necesario que agotemos este principio de definitividad. También a veces en cuestión de menores, ¿verdad? En menores de edad, no es necesario agotar este principio, o en algunos grupos vulnerables, como pueden ser niños de la calle, personas de la tercera edad, indígenas, migrantes, personas que por sus condiciones se encuentran desprotegidas, pudieran ellas acudir de forma directa a pedir el amparo y protección de la justicia de la Unión y no agotar ese principio de definitividad. También en algunos casos de materia administrativa, ¿verdad? Cuando se piden más requisitos para suspender el acto de los que pide la propia ley de amparo, ¿verdad? Este principio es muy importante y es necesario en muchos casos agotarlo previamente antes de ir al juicio de amparo. En asuntos que competen a tribunales judiciales, administrativos, civiles, familiares, en ocasiones hay que agotar primero el recurso de revocación, si es el caso, o el de apelación, antes de acudir a pedir el amparo. Entonces es importante que se estudie bien si es necesario agotar este principio o existe una excluyente derivado del tipo de asunto que vamos a tramitar de amparo. Y el último principio del que quiero hablar es el principio de estricto derecho y de suplencia de la queja. El juicio de amparo es de estricto derecho porque se debe de tramitar en los términos y condiciones y con los requisitos que marca la Constitución en el artículo 103 y 107 constitucionales y con todos los requisitos que marca la propia ley de amparo. ¿Sí? Debe que tramitarse de forma tal como lo está estableciendo la propia ley de amparo. Si no,
corremos el riesgo de que el amparo sea desechado, de que nos prevengan o de que no logremos la protección constitucional porque no dimos cumplimiento a todos los requisitos que establece la propia ley de amparo. ¿Verdad? Eso tiene que ser de estricto derecho conforme a la letra y a la exigencia de la propia ley de amparo. Pero hay excepciones. Para el amparo ahí se llama que hay suplencia de la queja, de los conceptos de violación, de los agravios, y que inclusive se suple toda una en ausencia de conceptos de violación o de agravios. Los tribunales de la Federación que conocen amparo pueden suplir todo en algunos casos. De igual forma es en materia penal, en terceros extraños al procedimiento, esto es, cuando alguien tiene interés en algún asunto y no fue llamado a juicio y se le están vulnerando sus derechos, no fue llamado a juicio debidamente o se omitió que se le llamara, es un tercero extraño al procedimiento y ahí hay suplencia de la queja. También en asuntos de menores y también con personas de grupos vulnerables, personas con discapacidad, tercera edad, migrantes. También hay suplencia en materia agraria, cuando se están afectando núcleos de población, intereses de los ejidos, de los comuneros, de las tierras, bosques, aguas. También hay suplencia de los conceptos de violación en materia de amparo. Vean la importancia de estos principios fundamentales en el juicio de amparo. Algunos autores dicen más, pero en esencia son estos los que se deben de contemplar y de estudiar antes y durante la tramitación de un juicio de amparo. Por mi parte es todo en este tema. No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube Sema para seguir viendo estos videos, estas cápsulas, donde damos algunos temas que pueden resultar interesantes para muchas personas. Hasta luego.